otra vez con ustedes. Habíamos soñado con este día, Señor, permítanos reencontrarnos de nuevo con nuestros hermanos. Agradezco mucho al pastor Stanley y la pastora Magdalena por su invitación, por su aprecio, por su amistad, por el deseo que tenían que estuviera aquí con ustedes. Y aquí estoy, hermanos, para servirles a todos ustedes en lo que me sea posible. Qué alegría encontrarnos otra vez después de casi un año que no venía. Pues saludos de los hermanos de nuestra congregación, allí están orando y hemos orado ya por mucho tiempo y siempre oramos que el Señor bendiga esta comunidad y oramos que el Señor bendiga este tiempo que voy a estar aquí entre ustedes, que el Señor pueda bendecirnos y sustentarnos con su gracia poderosa. Pues hermanos, hay tantas cosas que uno quiere decir que uno no sabe por dónde puede comenzar, pero quiero decirles que una de las preocupaciones que tengo en mi corazón es que estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Por esta razón creo que convocamos al pueblo del Señor a la oración, a prepararnos cada día más, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Uno de los versículos que sacude profundamente mi corazón es allá la palabra del Señor donde dice: cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe? Como dándonos a entender que la fe es una virtud en vía de extinción, que la fe se está apocando, que la fe está menguando y está desapareciendo de muchos corazones. Y cuando miramos en muchos lugares, por lo menos en Colombia, iglesias cerradas, hermanos cansados, desanimados, la iglesia apática, indiferente, parece que de alguna forma va dando cumplimiento a esa palabra: cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. Entonces siempre estoy convocando a los hermanos a la oración, a buscar con sinceridad al Señor, porque estamos viviendo tiempos difíciles y muy peligrosos. Quiero invitarles esta noche a abrir la palabra del Señor al Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 22. Juan 3, 22 hasta el versículo 30. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Juan 3, 22 dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido, y es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones esta noche. El tema de esta noche lo he tratado: la humildad que rompe las barreras. La humildad me ayuda a reconocer dos cosas. Número uno, que lo que yo tengo me ha sido dado. Y número dos, que el otro también, la otra persona también tiene su lugar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, número uno, todos los dones y talentos que nosotros tenemos nos han sido dados. Y hay muchos hermanos aquí presentes
que tienen dones y talentos que tenemos que desarrollar. Probablemente pudiéramos decir que hay dones dormidos que necesitan ser despertados. El propósito de los dones es edificar la iglesia, y Dios está edificando su iglesia a través de todos los dones que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Nos ha dado dones para bendecir y para edificar a la iglesia. Entonces, número uno, todo lo que tenemos nos ha sido dado. No porque lo mereciéramos ni porque fuésemos personas especiales, sino que al Señor en su infinita misericordia le plació darnos esos dones. Y así que administremos esos dones no como dueños, sino como administradores. Y luego la otra cosa, que la otra persona también tiene lugar en el cuerpo. Mi hermano tiene un lugar en el cuerpo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo y cada hermano tiene su lugar. Por esa razón, toda persona es tan importante en la iglesia, porque es un miembro del cuerpo y cada miembro tiene un lugar importante. Si yo digo que este dedo no me sirve y lo corto, pues realmente sí me sirve. Nadie tiene nada extra en el cuerpo. Todo lo que Dios puso en el cuerpo lo hizo con un propósito, y cada don, cada miembro del cuerpo tiene un propósito específico. Aquí nos encontramos entonces con las palabras de Juan. Juan apareció después de 500 años del silencio de Dios, un tiempo conocido como que nadie hablaba ni nadie respondía. Fue un tiempo de silencio. Me parece que el silencio de Dios es tan elocuente como sus propias palabras. Cuando Dios guarda silencio, cada uno de nosotros debemos preguntarnos por qué Dios guardó silencio. Y sin duda que hubo muchas razones que el Señor tuvo de guardar silencio frente a su pueblo Israel. Dice que en aquel tiempo nadie clamaba. Cada quien corría a lo suyo propio, cada quien se interesaba en lo suyo, no hubo clamor y tampoco hubo respuesta de parte del Señor. Esto es como que ni Dios quería ni el hombre podía. Dios guardó silencio. Y después de estos 500 años aparece Juan el Bautista con todo el empuje y la fuerza del Espíritu Santo, predicando el arrepentimiento en el desierto de Judea. Juan no se encontraba en una catedral. Juan no estaba predicando a personas que estuvieran en sillas abollonadas y en un auditorio alfombrado. Juan predicaba en pleno desierto bajo el candente sol, donde habían arañas, escorpiones, donde la piedra quemaba las plantas de los pies. Allí estaba Juan predicando. Y Juan no era un predicador glamuroso, no predicaba cosas buenas a la gente. Juan no predicaba lo que a la gente le gustaba oír. Nos damos cuenta que hay personas que les gusta oír cosas bonitas. Escuché de una iglesia en Colombia que se reunían todos los pastores de una iglesia grande y decían, vamos a reunirnos para que discutamos qué es lo que la gente quiere oír. Y entonces, bueno, la gente quiere oír esto, la gente quiere oír, y tomaban nota y luego elaboraban sus sermones basados en lo que la gente quiere oír. Y yo creo que eso no es tan importante lo que la gente quiere oír, sino lo que la palabra del Señor dice. Nosotros somos llamados no a endulzar el oído de las personas, sino a predicar la palabra del Señor. Predique la palabra del Señor. Y nosotros como líderes estamos aquí para predicar la palabra del Señor, no lo que la gente quiere oír. La gente quiere oír cosas muy agradables. La gente quiere oír cosas que le animen. Bueno, la palabra del Señor anima, pero la gente quiere oír cosas muy basadas y centradas en sus propias necesidades humanas. Como líderes, que muchos de ustedes son líderes, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar la palabra del Señor. Juan vino y predicó el mensaje del Señor. Y el mensaje que Juan predicó fue un mensaje de arrepentimiento, y como les dije, Juan no predicaba cosas agradables, era un predicador desagradable.
Juan dijo a los ancianos y líderes venerables del pueblo de Israel, a la clase dirigente religiosa del pueblo, les llamó generación de víboras. Y que le digan víbora a una persona todavía sigue siendo una palabra ofensiva. Creo que a mí y a ninguno de nosotros no nos gustaría que alguien nos llamara víboras. Y Juan llamó a los líderes más renombrados de su época generación de víboras, que estaban llenos de temor y huían del castigo que pronto les iba a llegar. Pero aquí nos encontramos entonces con Juan. Juan aparece en este entonces. Y luego, después de ese silencio del Señor, que ese silencio vino como parte de la dureza y la apatía del pueblo de Dios. Cuando hay dureza y apatía del pueblo de Dios, Dios guarda silencio. Por eso les digo que es tan importante en este tiempo donde cada uno corre para alcanzar lo suyo propio, que nosotros debemos mantenernos despiertos, mantener nuestra mirada fija sobre el Señor, porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos en los cuales podemos despistarnos con mucha facilidad y comenzar a transitar por otros caminos que no son los caminos del Señor. Algunas similitudes que encontramos aquí en este pasaje entre nuestro Señor Jesucristo y Juan el Bautista. Ambos bautizaban. Juan bautizaba, el Señor Jesucristo bautizaba. Ambos predicaban. Y el mensaje que ambos tenían era un mensaje de arrepentimiento. Juan vino predicando el arrepentimiento. El arrepentimiento es el inicio por el cual nosotros comenzamos en nuestro caminar con el Señor. En Mateo capítulo 3, el versículo 3 dice, Mateo 3:3, que nos habla de Juan, dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 3, el versículo 3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así que Juan vino para preparar el camino del Señor. Juan vino para allanarle el camino al Señor. Él vino como el heraldo del reino de Dios, preparar el camino, anunciar su venida. Y Juan también vino para enderezar las sendas, porque las sendas estaban torcidas y debían ser enderezadas. Tal vez me pregunto si estamos caminando por sendas torcidas que tenemos que enderezar. Si como iglesia caminamos por sendas torcidas que deben ser enderezadas. Así que Juan vino y predicaba el evangelio, el arrepentimiento. Versículo 2 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego, cuando termina Juan su ministerio, que fue uno de los ministerios más cortos, Juan se preparó 33 años para desarrollar un ministerio más corto, de los más cortos en la Biblia, un ministerio de 6 meses. Juan termina entonces su ministerio y hace la introducción a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo también llegó predicando, retomó el mensaje de Juan. Mateo capítulo 4, versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos demandaba arrepentimiento y todavía sigue demandando arrepentimiento. Así que entonces ambos bautizaban y ambos predicaban y ambos eran escuchados y su mensaje fue un mensaje de arrepentimiento. Ambos eran parientes cercanos y contemporáneos. Los dos tuvieron nacimiento natural, nacieron sobrenaturalmente. Ambos fueron enviados por Dios con un propósito específico. Juan vino para prepararle el terreno al Señor y el Señor vino para redimir a su pueblo. Ambos ambos contaron con discípulos que lo seguían con fidelidad. El pueblo tuvo problemas para saber cuál de los dos era el Mesías y fácilmente se podían confundir entre sí. El pueblo pensaban que Juan era el Mesías prometido. Y en el versículo 25 volvemos
al versículo 25 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que, bueno, entran en el tema de la purificación, hubo una discusión, pero en esta discusión entró nuestro Señor Jesucristo. De algún modo, nuestro Señor fue salpicado por esta discusión religiosa que tuvieron los discípulos de Juan y los judíos, un tema acerca de la discusión. Y esta discusión también salpica de algún modo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí dice la palabra que entraron en discusión, y luego el versículo dice que vienen y preguntan a Juan y le dijeron: maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos se van con él. Esta fue la noticia que Juan escucha. Le dicen a Juan: aquel que bautiza, aquel que bautizaste, aquel de quien tú diste testimonio y que bautiza. Y el problema no es que bautice ni que tú hayas dado testimonio de él, sino que todos se están yendo con él, todos se van con él. Esa fue la noticia que Juan recibe de sus discípulos, todos se van con él. Entonces, no solo le permitiste estar contigo, sino que hablaste a favor de él, porque Juan habló bien a favor de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor bautizaba. Está haciendo, les dicen los discípulos, está haciendo lo mismo. Te van a quitar el puesto. Toda la gente se va a ir con él. Y aquí encontramos una actitud de celos de parte de los discípulos de Juan. Ellos tenían celos, y yo diría unos celos exagerados acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sentían que el trabajo de Juan, y que su trabajo estaba en peligro, que su trabajo estaba en riesgo. Y luego encontramos la respuesta de Juan en el versículo 27. Aquí en el versículo 27 dice la palabra: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de Dios. Juan nos está diciendo que todo lo que nosotros tenemos, lo que él tenía, lo que él predicaba, le había sido dado de parte de Dios. Todos los dones, habilidades naturales que nosotros tenemos no son nuestras, son regalos que el Señor ha puesto al alcance de nosotros. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, como don del Señor. Santiago 1:17 dice que todo don perfecto y toda buena dádiva descienden de lo alto del Padre. Así que todo lo que nosotros tenemos nos ha sido dado como un don de gracia, como un don que ninguno de nosotros nos merecemos. Esta fue parte de la respuesta de Juan a sus discípulos. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Aquí Juan está afirmando sus convicciones. Esta fue la respuesta, fue una respuesta humilde de un hombre que sabe cuál es la misión que le fue encomendada. Y Juan entendía cuál era la misión que le había sido delegada por el Padre. Es la respuesta de un hombre que sabe que no tiene nada para defender. Juan no tenía nada que pudiera defender, él no tenía un grupo para defender, no tenía una iglesia para defender, porque él sabía que todo le había sido dado de parte del Señor. Es la respuesta que elimina toda barrera que el enemigo quiere levantar. Allí Juan respondió y eliminó la barrera. La humildad de Juan eliminó esa barrera. Es la respuesta del hombre que tiene un concepto claro del reino de Dios.
Juan sabía cuál era el reino de Dios. Él entendía cuál era el propósito del reino de Dios. Nosotros debemos tener mentalidad del reino de Dios y saber para quién nosotros trabajamos. No trabajamos para la iglesia servidores de Jesús. No trabajamos ni siquiera para nuestros pastores. Trabajamos con ellos para engrandecer el reino de nuestro Señor Jesucristo. Es el propósito por el cual nosotros estamos aquí, que el reino del Señor sea extendido sobre la tierra. Es la respuesta que elimina las barreras que nos separan y crean puentes de acercamiento entre los hombres. Esto fue lo que Juan hizo, creó un puente de acercamiento entre él y nuestro Señor Jesucristo y entre sus discípulos y el ministerio de Jesús. Todo lo que tenemos nos ha sido dado del cielo, dijo Juan. Todo lo que tengo procede del cielo. Usted y yo no somos dueños de nada, no tenemos nada. Todo nos ha sido dado como un don de gracia. Lo que yo tengo como lo que Él tiene nos fue dado de parte de Dios. Es lo que Juan nos está enseñando. Lo que usted cree que tiene es de Él, le pertenece al Señor. Y fue recibido como un don de su gracia. Esta es una verdad que con frecuencia nosotros olvidamos porque pensamos que lo que tenemos es nuestro o que lo merecemos o que lo adquirimos por ser buenas personas. Nada de eso es verdad, es un don de gracia y un don que nosotros no nos merecemos. Señor, quiero darte gracias por el don que tú me has dado, que yo no me lo merezco. Y a ti te plació ponerlo en mis manos. Eso es lo que el Señor ha hecho y es la manera como usted y yo debemos reaccionar frente a los dones que el Señor nos ha otorgado. Dice Juan en el versículo 28, yo no soy el Cristo. Aclara abiertamente, Juan no dijo, yo y el Cristo somos una misma cosa. O yo hago cosas que el Cristo hace, y era cierto. Y Juan pudo haberlo dicho. Pero Juan dice abiertamente, yo no soy el Cristo. Él apuntó hacia nuestro Señor Jesucristo. La humildad reconoce lo que uno es, sin dejar de reconocer lo que es. Juan, yo no soy el Cristo, pero soy una voz que clama en el desierto. No soy el Cristo, pero vine a preparar su camino. No soy el Cristo, pero soy la voz que clama el arrepentimiento de los hombres. El versículo 39, Él es el que tiene la esposa. Y Juan está haciendo esta afirmación entre sus propios discípulos. Él es el que tiene la esposa. Y cuando se refiere a la esposa, se refiere a la iglesia. Él es el dueño de la iglesia, porque Él la compró a precio de su preciosísima sangre derramada en la cruz del Calvario. Y a cada uno de nosotros nos ha permitido ser parte de esta gloriosa esposa del Señor. Él ama a su iglesia. Él está interesado en su iglesia. El Señor no descuidará su iglesia. Él vive con su iglesia. Él busca lo mejor de la iglesia. Él es el esposo que ama a la iglesia. Cuando la Biblia se refiere a la iglesia, se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo, como el edificio, como la novia, como la esposa del Cordero. Qué maravilla sentirnos que somos la esposa del Señor y que el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. El que tiene la esposa es Él. Y Juan dice, yo solo me regocijo con el gozo de mi amigo. Él es mi amigo y yo me regocijo porque Él tiene la esposa. Así que el que tiene la esposa es Él y no Juan. Necesitamos como cuerpo gozarnos con las alegrías de nuestros hermanos, así como hizo Juan, llorar con sus sufrimientos y regocijarnos con sus alegrías. En Romanos capítulo 12, versículo 15 dice la palabra del Señor, Romanos 12, 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y creo que está hablando en el contexto de la iglesia, del cuerpo, que nosotros debemos regocijarnos
cuando un hermano se regocija. Esto significa que debemos hacer nuestro el gozo del hermano, pero también debemos hacer nuestra la tristeza de nuestros hermanos, identificarnos con las tristezas de nuestros hermanos y estar allí y sufrir también con el hermano el dolor que él está experimentando. Y cuando el hermano se goza, yo también me regocijo. Hermanos, yo me alegro tanto cuando un hermano compra una casa o compra un carro o lo ascienden en su empresa. Yo me gozo tanto que pareciera que fuera yo. Y de alguna manera somos parte de un cuerpo, así que cuando un hermano es bendecido, yo también soy bendecido. Y el Señor me ha dado la oportunidad de vivir en casas de mis hermanos, de comer en su mesa, de montar en sus carros, y lo aprecio tanto y le digo, Señor, gracias por bendecirme a mí también con la bendición de mi hermano. Pero también debemos estar al lado de los que sufren y hacer nuestros los dolores y las tristezas de los hermanos. Eso dice Juan, y Juan se gozaba con el regocijo de su Señor. Algunas aplicaciones para todos, todo lo antes dicho. Cuando Juan oye que todos se van con él, que fue la noticia que trajo uno de sus discípulos, Juan, todos van con él. Usted y yo no podemos imaginarnos el grande regocijo que embargó el corazón de Juan al oír que todos seguían a Cristo. Cuando los discípulos le dicen, Juan, nos hemos quedado solos. Juan, todos nuestros compañeros se van con él. Juan por fin dice, he cumplido la misión que el Padre me había encomendado, porque esta era la misión, que todos se fueran con Cristo. Así que Juan se sintió satisfecho cuando recibe esta noticia que todos se habían ido con el Señor, porque ve el propósito de su misión cumplida. Juan siempre apuntó a Cristo, esa fue la meta de Juan. Y es allí donde encontramos tanta humildad que caracterizara el corazón de Juan. Juan apuntó a Cristo. Juan nunca apuntó hacia sí mismo, siempre apuntó a Cristo. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29 dice la palabra, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan ve a Jesús que estaba caminando por allí y Juan, rodeado de sus discípulos, dice, Él es el que quita los pecados del mundo. No dijo yo soy, sino Él es. Así que la misión de cada uno de nosotros es apuntar a Cristo. Usted apunte a Cristo. Siempre debemos apuntar a Él. Él es el que quita los pecados del mundo. En San Juan capítulo 1, versículos 35 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Y Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Bueno, lindo pasaje de la Biblia, qué hermoso. Otra vez el siguiente día, ve Juan a Jesús. Dice que el siguiente día estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Y los discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús.
Hermanos, que cuando usted y yo hablemos de Cristo, otros querrán seguirles. Debemos hablar de Cristo de tal modo que otros le quieran seguir. Esa es parte de nuestra responsabilidad. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Les dijo: venid, ved, y fueron y se quedaron con el Señor. Pero nos dice el versículo 40 que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oyeron a Juan, y por la palabra de Juan siguieron a Jesús, habían seguido al Señor. Y nos damos cuenta que Andrés se constituyó en uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Fue entonces Andrés el que trajo a Pedro, su hermano, a nuestro Señor Jesucristo, y ambos se constituyeron en discípulos de Jesús. Qué lindo que nosotros tenemos la oportunidad de hablar de Cristo y que otros puedan seguir al Señor. Hermanos, esa es nuestra responsabilidad: predicar la palabra, predicar el evangelio, ser un buen ejemplo, apuntar a Cristo, no a nosotros, sino a Cristo, y que hablemos de tal modo de Él que otros van a querer seguirle. Así fue lo que hizo Juan. Luego entonces le siguieron y luego vemos entonces la grandeza de Juan. La grandeza de Juan consistió en proyectarse fuera de sí mismo. Y yo creo que esto es tan importante que vale la pena reiterarlo. Juan siempre se proyectó fuera de sí mismo. Muchas veces nosotros nos centramos en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestros problemas, en nuestras limitaciones, pero Juan siempre estuvo fuera de sí mismo y apuntando hacia nuestro Señor Jesucristo. Se extendió fuera de sí mismo. En varias ocasiones siempre me gusta decirle a los hermanos que las lagunas se convierten en lagunas y en aguas estancadas, corrompidas y podridas, porque sus aguas no tienen ningún movimiento y están centradas en sí mismas, y por eso se llaman lagunas. No hay vida dentro de aquellas lagunas. Su agua tiene mal olor y está corrompida y dañada y no puede llevar la vida ni dar la vida que el agua misma produce. Nosotros no somos lagunas. Cuando nos centramos en nosotros mismos, en lo mío, en mis problemas, en mis necesidades, corremos el riesgo de convertirnos en una laguna. Pero nosotros los creyentes debemos ser más bien como ríos que se proyectan, que van hacia adelante y por donde van llevan la vida. Y así nosotros debemos llevar y fluir la vida de Cristo, que su vida fluya a través de cada uno de nosotros. Así que la grandeza de Juan consistió justamente en proyectarse fuera de sí mismo. En el capítulo 3, el versículo 30 del Evangelio de San Juan, dice la palabra, dice Juan, diciendo a sus discípulos, primero les dice que el que tiene la esposa es él. Está diciendo Juan: yo no tengo nada, él es el que tiene la esposa. Pero luego en el versículo siguiente, en el versículo 30 dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y creo que en esto radicó su grandeza. Es menester que él crezca y que yo mengüe. Y yo creo, hermanos, que es también menester para nosotros que las personas vean menos de nosotros y más de Cristo. Que cada uno de nosotros podamos reflejar la imagen de nuestro Salvador, como lo hizo Juan. Que nuestras acciones revelen más a Cristo y menos a nosotros. Los discípulos querían ver a un Juan grande, y Juan dice: todo lo contrario, yo debo menguar para que él crezca.
Uno tiene que menguar para que el Señor crezca. No podemos ser los dos grandes al mismo tiempo. Si Cristo va a ser grande en nuestras propias vidas, usted y yo tenemos que menguar. Y tal vez la pregunta que puedo hacerme es, ¿qué debe menguar en nosotros ahora? ¿Qué es aquello que está tan grande en mí que debe menguar ahora, que tiene que menguar en mi propia vida? Cada uno de nosotros tenemos que escoger entre buscar la grandeza de Cristo o la nuestra. Y yo sé que todos nosotros aquí estamos diciendo lo mismo: Señor, que tú crezcas. Señor, que tú seas formado en mi propia vida. Señor, que mi yo mengue y que tú crezcas. Debe ser la oración y el anhelo de cada uno de nosotros. Y luego podemos decir entonces cómo mantener la armonía en el liderazgo, cómo podemos ser armónicos como cuerpo de liderazgo. Quiero compartir algunos puntos en este sentido. ¿Cómo evitar la competencia en el liderazgo? Primero quiero decirles que la competencia es contra el pecado y contra el enemigo y no en contra del hermano. No estamos aquí para competir los unos con los otros. ¿Quién hace más? Sino estamos aquí para competir contra el pecado. No hubo competencia entre Juan y nuestro Señor Jesucristo. Ambos se apoyaron, ambos hablaron bien el uno del otro, ambos cumplieron con la misión que el Padre les había encomendado. Entonces, número uno, decida no ser competencia para el hermano. No busque sus propios intereses, preocúpese por el hermano. ¿Cómo está mi hermano? Creo que esto es tan importante para nosotros, para los líderes de grupo debemos estar tan preocupados por nuestros hermanos. Si un hermano no vino a la iglesia, debemos llamarlo, debemos visitarlo, debemos estar en contacto con nuestros hermanos. No simplemente no vino y lo dejamos allí. No sabemos por qué no vino el hermano, si está enfermo en la casa o qué le pasa o cómo podemos ayudarle. Debemos estar interesados en el bienestar del hermano y eso lo enseña la palabra del Señor. ¿Cómo está mi hermano? Recuerde que servimos para el beneficio del reino, de un solo reino. No nuestro, porque nosotros no tenemos reino, el reino es de Él. Haga todo cuanto hace para la gloria de Dios. Y luego la pregunta que cada uno debemos hacernos es, ¿por qué hacemos lo que estamos haciendo? ¿Por qué predico? ¿Por qué predico? Uno puede predicar para que los hermanos lo vean, lo escuchen. Hay muchos motivos egoístas por los cuales uno pudiera predicar o enseñar. ¿Por qué canto en la iglesia? ¿Por qué canto? Para que los hermanos me escuchen y se den cuenta que mi voz es la voz más melodiosa de todos los hermanos de la comunidad. ¿Por qué cantamos? Son preguntas. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué damos? ¿Por qué venimos a la iglesia? Algunos hermanos dicen, yo voy a la iglesia para que el Señor me bendiga. Y sin duda Dios bendice cada persona que viene a la iglesia, pero venir a la iglesia buscando una bendición no es el propósito de Dios. Yo debo venir y dice la palabra que todo lo que nosotros hagamos debe ser hecho para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces busque siempre pensar en esto, hacer todo para la gloria del Señor. Si voy a hacer algo y me doy cuenta que la gloria del Señor no está allí incluida, mejor no hacerlo, mejor no lo haga. Pare hasta el momento cuando esté decidido que lo que va a hacer, lo va a hacer para la gloria de Dios. Nuestra misión, como la de Juan, es levantar a Cristo. La misión de cada uno de nosotros es levantar en nuestro trabajo, en nuestro testimonio, en nuestra vida cotidiana. Nuestra misión es levante a Cristo. Estamos aquí para apuntar hacia Cristo y levantar a Cristo. Reconozca que todos los dones y talentos que usted tiene le fueron dados como dones de gracia.
Recuerde que la esposa es de Él, que no es nuestra, la esposa le pertenece al Señor. Esto lo dijo Juan, la esposa es de Él y yo me regocijo con el regocijo de la esposa. Juan sabía que el esposo estaba regocijado. Señor Jesucristo está regocijado con su iglesia. A pesar de nuestros fracasos, de nuestras caídas y levantadas, el Señor se regocija con la iglesia, con su pueblo, y el Señor nos está preparando para el último día cuando nos encontraremos con Él. Así que Él no ha terminado su obra en nosotros, Él sigue obrando en la vida nuestra. Establezca relaciones fuertes con los compañeros de trabajo. Debemos fortalecer nuestras relaciones. Si hay algo que debe ser arreglado, si tengo que pedir perdón, pida perdón, pero arreglemos cualquier cosa que ande mal en la relación con nuestros hermanos. Sea un apoyo a su hermano. Qué bueno que podamos apoyarnos. Sea un apoyo al pastor Stanley, a la pastora Magdalena, sea un apoyo a los líderes de los diferentes ministerios o de grupos en la iglesia. Dígale, yo estoy aquí para apoyar a mi hermano, y apóyese en los unos a los otros. La palabra nos exhorta a hacerlo, a apoyarnos unos a otros. Jesús y Juan se apoyaron mutuamente. Cuando el uno habló del otro, habló bien del otro. Hable bien de su hermano. Diga las cosas buenas de su hermano, como Juan habló de Jesús y como Jesús habló de Juan. Juan lo presentó como el Cordero de Dios, como el Mesías prometido, y el Señor lo vio como el mayor de todos los profetas. Sin humildad no podemos desempeñar un buen servicio en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos dé un corazón humilde a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, esta tarde venimos delante de ti para bendecirte, para darte a ti todo el honor y toda la gloria que tú te mereces. Señor, gracias porque tú tienes la esposa. Y aunque no seamos la mejor esposa, aunque seamos una esposa con manchas, con arrugas, a pesar de eso tú nos amas y por tu amor sigues tratando con nosotros y sigues quitando toda mancha y toda arruga, preparándonos para presentarnos gloriosa aquel día delante de tu Padre Celestial. Bendecimos la iglesia. Y hoy, Señor, bendecimos nuestra iglesia, nuestra congregación, servidores de Jesús. Y gracias, Señor, por haberme puesto en esta congregación. Y gracias, Señor, por haberme dado los dones que me has regalado, Señor, para bendecir a tu pueblo. Señor, gracias por tu esposa y por ser parte de esa esposa. Muchas gracias. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hermanos, que el Señor